Muy bien, continuamos con esta segunda parte del tema que venimos compartiendo. Y una tercera razón por la que usted querría ir al cielo es porque usted tendrá un deseo intenso de adorar y alabar a Dios. Bueno, quizá en esta vida usted no sea muy dado a adorar, alabar a Dios, a entregarle su gratitud, pero realmente cuando esté en el cielo va a tener un profundo deseo y un anhelo de estar glorificando a Dios constantemente. No podrá dejar de ser impresionado cada instante de la vida eterna por la gloria de Dios. Esta es la razón que nos lleva a nosotros a adorar a Dios, a alabarlo, a glorificarlo, a entregarle nuestra gratitud por su gloria que se manifiesta en nosotros y nos impresiona. Realmente el único desahogo para esa impresión es alabarlo, es glorificarlo, enaltecer su nombre. Y créame que en el cielo la gloria de Dios nunca va a dejar de estarlo impresionando. Su gloria será creciendo y creciendo en revelación y cada instante vamos a querer alabarlo, glorificarlo. Esto es la plenitud del gozo, la plenitud de la vida. Esta es la razón por la que usted querría ir al cielo. En Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así le llama a esta nueva Jerusalén, a la ciudad celestial. Un tabernáculo completo, llenándolo. Toda la ciudad va a ser el tabernáculo, el santuario celestial. Y estaremos viendo a Dios cara a cara. Esto nos recuerda el tabernáculo de Moisés, el cual hablaba de la presencia de Dios en la tierra. Aquel santuario terrenal y temporal en su paso por el desierto. Este tabernáculo fue la representación pasada de la presencia de Dios, pero el tabernáculo en la Nueva Jerusalén, este tabernáculo de Dios, es la realidad, no solo de su presencia, sino de su morada entre los suyos. Este tabernáculo en la Nueva Jerusalén será el santuario celestial. Todo estará lleno de ese santuario, de la presencia de Dios. Una atmósfera solamente de culto, de adoración, de alabanza, gratitud por toda la eternidad, solamente. Solamente estaremos deslumbrándonos, impresionándonos por la gloria de Dios. Sabe que ya en el cielo no vamos a necesitar pedir nada. Y esto será porque ya vamos a ser perfectos en plenitud y ya no tendremos necesidad de nada. Nuestra vocación espiritual será solo dar gracias a Dios por la eternidad. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Esto es de una manera concisa como declara a la vez la esencia del deseo de Dios, pero también el propósito del hombre. El deseo de Dios simplemente
es vivir en un compañerismo cercano con nosotros, el hombre, a quien nos creó a su imagen y semejanza, con este propósito de compartir su gloria con un ser semejante a él. Esto se inició en el huerto de Edén, pero fue interrumpido por la entrada del pecado al corazón del hombre. Esto nos lo deja ver allá en el principio, cuando no había pecado en el mundo. Y aún el Edén solamente era un anticipo de esa gloria eterna. Dice en Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto del día. Pero en este día, cuando Dios se paseaba, cuando está hablando aquí, ya no era posible, porque el hombre y la mujer ya habían cruzado la línea. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde? En las tinieblas, escondido, avergonzado, sin querer dar la cara a Dios. Esos son los estragos del pecado. Desde entonces el hombre solo puede tener luz en su corazón por la presencia de Cristo. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En este mundo solo hay una luz interior. Fuera de la presencia de Cristo no hay luz, no hay verdad, solo tinieblas, solo mentira, solo maldad. Esta es la gloria más grande del cielo y la restauración final, la cual se perdió lamentablemente en la caída del hombre por el pecado, allá en Edén. Yo no creo que la gloria del jardín de Edén estaba en sus pastos verdes o en sus ramas frondosas de sus árboles que se doblaban a causa de sus deliciosas frutas, sino en que el Señor caminó en el jardín. Como decía, Jehová se paseaba en el huerto. Aquí estaba el privilegio más sublime de Adán, en que tenía compañerismo con el Altísimo, antes de ser destituido de la gloria de Dios por aceptar el pecado, que el pecado entrara a su corazón. Así dice en Romanos 5:12, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahora le quiero hablar de una cuarta razón por la que usted querría ir al cielo. En Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo esto que ya no habrá es el espectro del pecado, la muerte, el dolor, el llanto, el clamor, el sufrimiento, pero eso ya no habrá. Ya no habrá muerte. La muerte del pecado será quitado y fue cambiada por la vida eterna cuando Cristo entró al corazón. Ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas de este mundo y de esta vida ya pasaron. La Nueva Jerusalén se distingue tanto por lo que tiene como por lo que ya no habrá. Sin lágrimas, sin tristezas,
sin muerte o dolor. Y luego nos mostrará que la nueva Jerusalén ya no tiene templo, porque el templo es toda Jerusalén. No hay sacrificio, no hay sol, no hay luna, no hay oscuridad, no hay pecado y no hay abominación. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. El hombre viene al mundo con un llanto y se va con un quejido. Y todo lo que hay en el medio es más o menos entonado con un lamento sin esperanza. Pero los aleluyas del cielo nuevo y la tierra nueva, ahogarán las penas para siempre. Los aleluyas de la alabanza, de la adoración sublime, ahogarán todas las penas para siempre. Ya no habrá. Y esto es el anhelo de vivir en un mundo así. Bueno, Dios se lo ofrece. Dios se lo regala por medio de Jesucristo. Sí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Toda lágrima, pues son muchas lágrimas de aflicciones en lo íntimo, en lo privado, como las lágrimas de María y Marta por la muerte de su hermano Lázaro y de la viuda de Naín por la muerte de su hijo, lágrimas de simpatía y misericordia, como las que lloraron Jeremías y Jesús sobre los pecados y las calamidades de la Jerusalén terrenal. Lágrimas por la persecución y maltrato de los débiles, lágrimas de contrición y penitencia por las faltas y crímenes en contra de la bondad y majestad del cielo, lágrimas de defraudación y negligencia, lágrimas de anhelos de lo que no puede ser nuestro. Estas y cualquiera otra lágrima en las mejillas de los mortales serán secadas para siempre. Solamente dicha y bienaventuranza eterna. En Apocalipsis 22 al 27 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. Y con esto pone la cereza en el pastel. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y bueno, esto nos lleva a mirar desde el principio y hasta el final al Cordero de Dios que murió en la cruz por nuestros pecados. El Cordero es el testigo fiel de que todos los que disfrutarán en esta santa ciudad se apropiaron por la fe del sacrificio de su sangre para limpiar todo pecado, toda inmundicia, toda maldad. Y por eso estarán en el cielo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Qué maravilloso es esto. Y en Apocalipsis 21:5 dice: el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe,
porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es el testimonio de Dios. ¿Lo crees o lo dejas? ¿Lo tomas para participar de esta gloria eterna? Y desde el momento que tú recibas a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, desde ese momento empezarás a disfrutar las primicias del gozo, de la bendición de estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que estaba sentado en el trono dijo: este es un anuncio con autoridad, porque viene del mismo trono de Dios. Este es uno de los pocos momentos en Apocalipsis en donde claramente vemos a Dios hablar directamente desde su trono. Yo hago nuevas todas las cosas. Esta declaración está en el tiempo presente. Estoy haciendo todo nuevo. Este momento es la consumación de la obra de Dios de renovación y redención. Es el mérito de Dios de hacer nuevo todo mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta obra comienza aquí y ahora mismo, mediante la obra de Cristo. Empieza aquí, en este momento, si tú todavía no te has apropiado por la fe de Cristo crucificado y resucitado. En nuestro tiempo presente, en el momento que decidimos creer, aceptar y recibirlo en nuestro corazón como nuestro Redentor y Salvador. Dice en Romanos 3:24, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. ¿Sabes cuál es la justicia perfecta? Cristo en la cruz. Cristo pagó toda la culpa de todos tus pecados y los míos y los de todo el mundo. Por eso Dios es justo y justificarte para que puedas participar de su gloria eterna. Yo hago nuevas, dice, a quien Dios puso como propiciación en Romanos 3:25, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Esta es la justicia perfecta, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta es una breve mirada sobre el pensamiento detrás del plan eterno de Dios. Sí, Dios permitió que el pecado y su destrucción entrara a este mundo, como lo dice Romanos 5:12. Por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En este punto, su plan desde la eternidad está completo. Las cosas son nuevas. Perdón, déjame por favor leer este párrafo. Dios permitió que el pecado y su destrucción entraran a este mundo con el fin de hacer una obra más grande al hacer nuevas todas las cosas. Una obra más grande aún que la que hizo en Edén. Y después, mediante la redención. En Tito 1:2 dice así: conforme a la fe de los escogidos de Dios, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aún el Edén, en el tiempo de la inocencia, el corazón del hombre
debía ser probado ante la presencia del pecado. Dios probaría el corazón del hombre inocente. Nuestro instinto nos lleva a considerar la inocencia como el estado perfecto del hombre y desear que Adán jamás hubiera hecho lo que hizo. Bueno, nosotros querríamos permanecer en la inocencia, pero aún esa no sería la obra mayor de Dios. Pero erramos al no darnos cuenta de que el hombre pecador que recibe la redención es más grande que el hombre inocente en Edén, que obtenemos más en Jesucristo que lo que hemos perdido a través de Adán. Le voy a decir esta gran verdad. El perfecto estado de Dios es el de la redención, no el de la inocencia. El hombre inocente fue probado y pecó. El hombre pecador y redimido ha sido probado en su elección. Elegir entre el pecado o Dios. Y su elección es Dios. Por esto elige y acepta la vida eterna con Dios, mediante la redención, porque el pecado es algo que lleva al ser humano, a la criatura de Dios, a una vida terriblemente miserable en muerte, en soledad, en tinieblas, sin tener la luz de la verdad, ni la luz de la justicia, ni de la santidad de Dios. Todo esto murió interiormente en el corazón del hombre. Y esto fue la prueba fallida del hombre inocente. Pero el hombre redimido es probado de nuevo. ¿Dónde quiere tener su vida y su corazón? ¿En las tinieblas del pecado o en la luz eterna de Dios? La elección del hombre que quiere ir al cielo elige por Dios y acepta la redención que es en Cristo Jesús. Es por esto que hay un incesante llamado de Dios para que tú tomes la más grande y trascendente decisión en esta vida antes de partir, para que seas hallado conforme a la fe de los escogidos de Dios, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es por esto que dice en 2 de Pedro 3:9 al 13, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esta es la gran decisión y es la gran razón por la que usted querrá ir al cielo. Cuando Dios finalmente complete esta obra de hacer nuevas todas las cosas, estas permanecerán nuevas. Precisamente esto no significa solamente que todo será hecho nuevo,
sino que todo también permanecerá nuevo. La ley de la nadie se desgastará o decaerá, y nadie jamás envejecerá o se atrofiará. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, le dice Jesucristo a Juan. Juan está probablemente tan pasmado por estas palabras que se le olvidó escribir y se le dice que lo haga de nuevo. Y aquí tenemos la quinta razón por la que usted querría ir al cielo. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¡Qué maravilloso! Yo seré su Dios, eternamente. Y me dijo, hecho está. El propósito eterno de Dios en Jesús ahora está cumplido. Por eso en Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el cumplimiento de los tiempos de Dios habrá terminado, porque cesará el tiempo y empezará la eternidad. Y esa eternidad empezará en el momento en que Dios haga estos cielos nuevos y tierra nueva y descienda del cielo de Dios con todas las almas para morar aquí, en esta nueva ciudad. Es en este punto cuando todas las cosas han sido resueltas o resumidas en Jesús. Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y él es la primera letra de todo lo que está escrito. Y el alfa es la última letra de todo lo que está escrito. Y ya no habrá más revelación y ya no habrán más cosas nuevas, porque continuamente todo será hecho nuevo, pero en el cielo. Yo soy el principio y el fin, el principio de todo, dice Dios. Conmigo empieza todo y conmigo termina todo. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Así como Dios terminó la obra de la creación en Génesis y Jesucristo acabó la obra de redención, según Juan 19:30, cuando él dijo, consumado es. Y dicho esto, entregó su espíritu. Y la Trinidad con el Espíritu Santo también terminará la totalidad del plan de la salvación al intervenir e invitar a los redimidos a entrar en la nueva creación y ser saciados de toda sed. El beber y la sed son ilustraciones comunes en la provisión de Dios y de la necesidad espiritual del hombre. Y esto es la obra del Espíritu Santo. Hacer la palabra de Dios una fuente de agua que salta para vida eterna, una fuente de agua que jamás termina, y es la obra de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Beber es una acción, pero una acción de recibir, como la fe implica hacer algo, pero no es una obra que tiene mérito en sí mismo. El que venciere heredará todas las cosas. Aquellos que vencen
por medio de la fe en Jesús, como dice en 1 Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, la fe. La fe es nuestra victoria desde ahorita, de vencer la abominación del pecado que mora en mí y que mora en el mundo, de vencer la tentación de aborrecerlo por medio de la fe en la santidad, en la verdad, en la justicia y en la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El que venciere por medio de la fe, yo le daré que se siente conmigo y heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Bueno, te he dado 5 razones por las cuales tú querrás ir al cielo. Y si tú elegiste ya desde hace mucho tiempo por ir al cielo, por medio de la fe en Jesús, estas razones te dirán que tomaste la mejor decisión de tu vida y la última decisión que permanecerá para siempre. Pero si tú no has dado este paso de decidir recibir a Jesús, bueno, yo te pido que consideres estas razones. Y si estás listo para tener esta fe, empieza con el arrepentimiento, de querer que el pecado more en tu interior y corrompa toda tu alma, todos tus pensamientos, y de morar en este mundo que está totalmente corrompido por el pecado. Tu fe empieza a actuar cuando tú quieres arrepentirte y dejar de ser parte de esta abominación constante y elevas tu corazón hacia Cristo. Si tú quieres hacerlo en este momento, yo te pido que hagas conmigo esta oración. Serán tus palabras que tú le des a Dios, porque Él dice que Él no miente y Él no quiere que tú mientas cuando hables de esto. Dilo con todo tu corazón para siempre. Vamos a orar. Oh Dios, verdaderamente conmueves mi corazón al mostrarme todavía en mi gran limitación que tengo para entender todas las cosas, pero aún así yo te confieso que me iluminas, me impresionas, me deslumbras al grado de ver la miseria que hay en mi vida, en mi corazón, por la presencia del pecado. Porque yo confieso delante de ti que soy pecador y que he practicado todos los pecados del mundo y que aún me he complacido en ellos. Pero en esta tarde, ante tu luz verdadera que ilumina a todo hombre, me avergüenzo y quiero arrepentirme con todo mi corazón, porque me avergüenzo de todos mis pecados, que son mi miseria, que son una muerte continua en mi vida. Y yo quiero la vida a partir de este momento. Quiero ser partícipe de esos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Quiero morar allá contigo y quiero empezar a disfrutar tu presencia desde este momento. He entendido que Jesucristo es el pago dado por todos mis culpas, mis pecados,
y que su sangre me puede limpiar de toda culpa de mi corazón, de mis pensamientos. Acepto a tu Hijo Jesucristo. Señor Jesucristo, ahora te veo. Ahora creo, Señor, que tú fuiste a la cruz en lugar mío, que tú fuiste el Redentor y que depositaste tu sangre como una redención o pago por mis culpas. Pero también sé que tú resucitaste y que estás sentado en el trono al lado de Dios, como el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Yo te recibo en mi corazón. Limpia todos mis pecados con tu sangre. Quiero ser limpio para que mi corazón sea digno de que tú mores en mí. Límpiame primero que todo de todos mis pecados y ven a vivir a mi corazón. Y tú ilumíname para tener la luz de la vida y guíame y haz que yo empiece a disfrutar esas primicias de la vida en abundancia que tú me puedes dar. Quiero empezar a disfrutar la paz de Dios. Quiero empezar a disfrutar el gozo de Dios. Quiero empezar a encontrar los principios de la vida y de la vida eterna. Vive en mí, Señor Jesucristo, hasta aquel día que yo te vea cara a cara. Vive en mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios te bendiga. Continuamos con otro mensaje. Hasta luego.